Hola, bienvenidos a otra entrega de Ufología Exopolítica. Hoy les voy a hablar de uno de los grandes misterios de la humanidad. En varias partes del planeta ocurren desapariciones misteriosas de barcos, aviones, tanto militares como civiles. Desaparece el agua y la tierra bajo sus pies. Los aparatos eléctricos se vuelven locos. Las tripulaciones desaparecen por completo. Vivimos en un planeta que el 72% de su superficie es agua. Y de la cual apenas conocemos absolutamente nada, ya que la mayoría del agua se concentra en los océanos con sus fosas abisales sin explorar, y en los polos norte y sur apenas explorados. Lo curioso es que tenemos muchas partes del planeta sin explorar y pretendemos colonizar Marte, sin saber aún lo que tenemos en nuestro maravilloso planeta. Pero bueno, así es la raza humana, ¿no? Intentando dar pasos de ciego sin analizar lo que tienen delante de sus narices. Seguro que muchos de ustedes habrán oído hablar del famoso Triángulo de las Bermudas, frente a la costa suroeste de los Estados Unidos, en el Atlántico Occidental. Existe una zona que forma lo que se ha denominado un triángulo. Se extiende desde las Bermudas por el norte hasta el sur de la Florida. Va hacia el este, hasta un punto situado a través de las Bahamas, más allá de Puerto Rico, a unos 40 grados de longitud oeste. Y luego regresa hacia las Bermudas. Es la zona más famosa del mundo en desapariciones de barcos y aviones. El Triángulo de las Bermudas no es la única zona geográfica donde se produjeron estas desapariciones inexplicables. El norteamericano Ivan Sanderson fue el primero en realizar un paralelo entre estos distintos lugares y en pensar que todos presentan perturbaciones magnéticas, así como una intensa actividad de luces submarinas, como las que fueron vistas en el Triángulo de las Bermudas. Sin embargo, solo el Mar del Diablo presenta semejanzas reales con este último. El Mar del Diablo, este mar, se encuentra en el oeste del Océano Pacífico, entre Japón y las Islas Bonin. Desde hace siglos, centenares de naves desaparecieron allí sin dejar rastro. En 1967, las tripulaciones de dos barcos mercantes vieron ruedas submarinas fosforescentes, como bandas luminosas que se movían rápidamente bajo la superficie de las aguas y que irradiaban desde un foco central giratorio. Según una leyenda japonesa, existe bajo el Mar del Diablo un reino donde el tiempo se detuvo. Al oeste del Mediterráneo, el español Antonio Rivera, en paz descanse, pensaba que existía una especie de Triángulo del Diablo en el Mediterráneo occidental. Para apoyar su teoría se refiere a una cantidad de aviones, barcos, submarinos desaparecidos que superan el promedio mundial, pero que podrían tener una explicación racional, ya que frecuentemente se invocó la ocurrencia de fenómenos magnéticos. Pero centrémonos en el Triángulo de las Bermudas y en el caso más famoso, que fue el del vuelo 19. El relato que les voy a contar está sacado del libro que tenemos aquí, el libro del Triángulo de las Bermudas de Chuck Bertis. Así que ahora les pasaré a relatar la desaparición del vuelo 19. Vamos allá. El Triángulo de las Bermudas empezó a ser conocido con ese nombre como resultado de la desaparición de 6 aviones de la Marina y sus tripulaciones, ocurrida el 5 de diciembre de 1945. Los primeros 5 aviones que desaparecieron, aparentemente en forma simultánea, se hallaban cumpliendo una misión rutinaria de entrenamiento, con un plan elaborado para seguir el curso de vuelo triangular. El vuelo debía iniciarse en la estación aeronaval de Fort Lauderdale, en Florida, para luego seguir 300 kilómetros hacia el este, 75 kilómetros hacia el norte y enseguida regresar a la base, siguiendo un rumbo sudoeste. Las Bermudas dieron su nombre a una región conocida indistintamente como Triángulo del Diablo, Triángulo de la Muerte, Mar de la Mala Suerte, Cementerio del Atlántico y muchas otras denominaciones. La razón principal es que esta zona se hizo notar en la época en que el vértice del vuelo triangular desde Fort Lauderdale estaba en línea directa con las Bermudas. Ocurre también que las Bermudas parecieran ser el límite norte
tanto de las primeras como de las últimas desapariciones de barcos y aviones, en circunstancias muy peculiares. Pero ningún incidente anterior o posterior ha resultado más notable que esta desaparición total de un vuelo de entrenamiento completo. Junto con el gigantesco avión de rescate, un Martin Mariner con una tripulación de 13 hombres, que se desvaneció inexplicablemente durante las operaciones de rescate. Vuelo 19 era el nombre del grupo de aviones condenados que partieron de su base de Fort Lauderdale la tarde del 5 de diciembre de 1945. Estaban comandados por 5 oficiales pilotos y llevaban 9 tripulantes. Cada avión tenía destinado 2 tripulantes, pero aquel día faltó un hombre. Había pedido que le relevasen del vuelo debido a un presentimiento y no fue sustituido. Los aviones eran bombarderos torpederos Grumman TBM-3 Avenger y cada uno llevaba suficiente combustible como para volar más de 1800 kilómetros. La temperatura era de 18 grados centígrados. Había un sol brillante, solo algunas nubes dispersas y un moderado viento en dirección nordeste. Los pilotos, que habían volado antes, aquel mismo día, informaron que el tiempo estaba ideal para volar. La duración de aquella misión específica fue estimada en 2 horas. Los aviones comenzaron a despegar a las 2 de la tarde. Y a las 2:10 estaban todos en vuelo. El teniente Charles Taylor, que era el comandante y tenía más de 2500 horas de vuelo, condujo los aviones hacia Chicken Shoals, al norte de Bimini, donde tenían que comenzar a hacer recorridos de práctica sobre un viejo pontón. Tanto los pilotos como las tripulaciones eran aviadores experimentados y no había ninguna razón para esperar nada desusado durante la misión de rutina del vuelo 19. Sin embargo, algo ocurrió y más que desusado. Alrededor de las 3:15, luego que los aviones hubieron realizado sus ataques con bombas y continuaron hacia el este, los radiooperadores de la torre de control de la base aeronaval de Fort Lauderdale, que estaban esperando ponerse en contacto con los aviones para confirmar la hora estimada de arribo y darles instrucciones de aterrizaje, recibieron un extraño mensaje de parte del jefe de vuelo. La grabación registró lo siguiente: Jefe de vuelo, teniente Charles Taylor, llamando a la torre. Esta es una emergencia. Parece que hemos perdido el rumbo. No podemos ver tierra. Repito, no podemos ver tierra. Torre. ¿Cuál es su posición? Jefe de vuelo. No estamos seguros de nuestra posición. No podemos estar seguros acerca de dónde estamos. Parece que nos hemos perdido. Torre. Tome dirección debida hacia el oeste. Jefe de vuelo. No sabemos en qué dirección está el oeste. Todo anda mal. Es extraño. No podemos estar seguros acerca de ninguna dirección. Ni siquiera el océano tiene un aspecto normal. Alrededor de las 3:30, el instructor de vuelo principal de Fort Lauderdale recogió en su radio un mensaje de alguien que llamaba a Powers, uno de los alumnos aviadores, y pedía información acerca de las indicaciones de su compás, y escuchó a Powers decir: no sabemos dónde estamos, debemos de habernos perdido cuando hicimos aquel último giro. El jefe de vuelo pudo ponerse en contacto con el instructor de vuelo 19 y este le dijo: mis 2 compases han dejado de funcionar, estoy tratando de hallar Fort Lauderdale. Estoy seguro de que nos hallamos sobre los Cayos, pero no sé a qué altura. El instructor jefe le aconsejó entonces que volara hacia el norte con el sol sobre el costado de la escotilla, hasta que llegase a la base aeronaval. Pero luego escuchó: acabamos de pasar sobre una pequeña isla, no hay más tierra a la vista. Aquello era una seña de que el avión del instructor no se hallaba sobre los Cayos y de que la escuadrilla completa había perdido el rumbo. Puesto que no podían ver tierra, la tierra que se aparece normalmente a continuación de los Cayos. Debido a la estática, resultó cada vez más difícil escuchar mensajes del vuelo 19. Aparentemente los aviones no podían ya oír a la torre, pero en cambio la torre escuchaba conversaciones entre los aparatos.
Algunas se referían a posibles faltas de combustible. Decían tener gasolina solo para 75 millas, unos 120 kilómetros. Hacían referencia a vientos de 75 millas por hora. Y luego, la desalentadora observación acerca de que todas las brújulas giroscópicas y magnéticas de todos los aviones habían dejado de funcionar y se habían vuelto locas, como se dijo entonces. Cada una mostraba orientaciones distintas. Durante todo este tiempo, el poderoso transmisor de Fort Lauderdale fue incapaz de hacer contacto alguno con los 5 aviones, aunque la comunicación entre ellos era bastante audible. Mientras tanto, al conocerse las noticias acerca de la emergencia en que se hallaba el vuelo 19, se produjo una conmoción muy comprensible entre el personal de la base. Comenzaron a tejerse toda clase de suposiciones acerca de un ataque enemigo, aunque cuando la Segunda Guerra Mundial había terminado ya varios meses, o incluso ataques de nuevos enemigos, y se despachó un avión de rescate, un bimotor anfibio Martin Mariner de la base aeronaval del río Banana. A las 4 de la tarde, la torre escuchó de pronto que el teniente Taylor había entregado el mando inesperadamente a un veterano piloto naval, el capitán Stiver. Aunque de modo borroso y alterado por la tensión, pudo enviar un mensaje inteligible. No estamos seguros acerca de dónde nos hallamos. Creemos estar a unas 225 millas, 360 kilómetros, al nordeste de la base. Debemos de haber pasado sobre Florida y debemos estar en el Golfo de México. Enseguida, el jefe de vuelo decidió, al parecer, dar una vuelta de 180 grados con la esperanza de volar de regreso hacia Florida. Pero al hacer el giro, la transmisión comenzó a hacerse más débil, señalando que había hecho una mala maniobra y que estaba volando hacia el este, lejos de la costa de Florida y sobre mar abierto. Algunos informes señalan que las últimas palabras del vuelo 19 fueron: parece que estamos. Sin embargo, otros de los que escuchaban parecen recordar algo más, algo como: entrando en agua blanca, estamos completamente perdidos. Entretanto, según el mensaje del teniente Com, uno de los oficiales del Martin Mariner despachados a la zona donde el general se pensaba que debía de hallarse el vuelo, y que la torre recibió solo algunos minutos después de su despegue. Había vientos muy fuertes sobre los 1800 metros. Este fue el último mensaje que se recibió del avión del rescate. Poco después, todas las unidades de rastreo recibieron un despacho urgente que señalaba que ahora había, en lugar de 5, 6 aviones perdidos. El aparato de rescate y su tripulación de 13 hombres también había desaparecido. No volvió a recibirse ningún mensaje del vuelo 19 en misión de entrenamiento, ni del Martin Mariner enviado a rescatarlo. No obstante, poco después de las 7 de la tarde, la base aeronaval Opa-locka, en Miami, recibió un débil mensaje, que consistió en lo siguiente: FT. Las siglas eran parte de la señal de los aviones del vuelo 19. El avión del instructor era el FT-28, pero si el mensaje provino realmente de la patrulla perdida, el periodo de tiempo en que se recibió indicaría que fue enviado 2 horas después del momento en que era de presumirse que los aviones habían agotado su combustible. La búsqueda aérea original, iniciada el día de la desaparición, fue suspendida a causa de la oscuridad, pero los barcos de la Guardia Costera siguieron buscando supervivientes durante la noche. Al día siguiente, jueves, con las primeras luces del alba, se inició un enorme esfuerzo de rastreo. Sin embargo, a pesar de que fue uno de los más concienzudos de la historia y de que emplearon 240 aviones de tierra, 67 del portaaviones Solomons, 4 destructores, varios submarinos, 18 navíos de la Guardia Costera, lanchones de búsqueda y rescate, cientos de aviones y yates y botes privados, más aparatos PBM de la base aeronaval del río Banana. Y pese a la ayuda
de la Real Fuerza Aérea y de la Marina Británica con base en las Bahamas no se encontró nada. Ni el promedio de 167 vuelos diarios que recorrían las aguas a solo 100 metros de altura. Desde el alba hasta el anochecer, ni la minuciosa inspección de casi 1.000.000 de kilómetros cuadrados de mar y tierra que incluían el Atlántico, el Caribe, partes del Golfo de México, el interior de Florida y las islas vecinas, todo lo cual significó una búsqueda aérea de 4.100 horas. Pudieron descubrir rastros de naufragio o botes salvavidas o manchas de aceite. Las playas de Florida fueron inspeccionadas diariamente durante un periodo de varias semanas para ver si aparecían restos flotantes de los aviones desaparecidos. Pero la operación no tuvo éxito alguno. Bien, después de este relato, les voy a enumerar unas cuantas desapariciones más que ocurrieron en la zona después del suceso de la desaparición del vuelo 19, que también tenemos aquí en el mismo libro, que hemos sacado también. Por ejemplo, tenemos las principales desapariciones de aviones en el área del Triángulo de las Bermudas. El 5 de diciembre de 1945, 5 bombarderos Avenger TBM en vuelo de entrenamiento desde Fort Lauderdale, Florida. Total de la proporción 14 tripulantes, duración normal del vuelo 2 horas, perdido aproximadamente a 360 kilómetros al nordeste de la base, que era el que le comentábamos anteriormente. El 5 de diciembre de 1945, el bombardero Nacional Rescate, el Martin, despachado por una tripulación de 13 hombres para auxiliar a la patrulla TBM. 20 minutos más tarde se perdió el contacto radial y el avión desapareció. Lo que comentábamos antes. Tercero, tenemos en 1947 un C-54 del ejército de los Estados Unidos, desaparecido a 180 kilómetros de las Bermudas. El 29 de enero de 1948, Tudor 4 Star Tiger cuatrimotor se perdió comunicación radial después del último contacto a 600 kilómetros al nordeste de las Bermudas. El avión se perdió con 31 pasajeros y tripulantes. 28 de diciembre de 1948, el DC-3 de alquiler privado iba de San Juan de Puerto Rico a Miami. Llevaba 32 pasajeros más la tripulación. Desaparecido. 17 de enero de 1949, Star Ariel, aparato gemelo del Star Tiger, iba de Londres a Santiago de Chile, vía las Bermudas y Jamaica. La comunicación radial se perdió a 600 kilómetros al suroeste de las Bermudas en la ruta hacia Kingston. Marzo de 1950, Globemaster, norteamericano, desapareció en el borde norte del Triángulo, en ruta hacia Irlanda. 2 de febrero de 1952, transporte York británico, desapareció al norte del Triángulo en una ruta hacia Jamaica con 33 pasajeros a bordo. 30 de octubre de 1954, Super Constellation de la Marina se desvaneció al norte del Triángulo con 42 personas a bordo. El 9 de noviembre de 1956, avión anfibio patrullero tipo Martin P-5M de la Marina desapareció con sus 10 tripulantes cerca de las Bermudas. El 8 de enero de 1962, avión tanque KB-50 de la Fuerza Aérea iba de Langley Field en Virginia hacia las Azores, también desaparecido. 28 de agosto de 1963, 2 cuatrimotores Stratotankers KC-135 de la Fuerza Aérea nuevos iban de la base Homestead de la Fuerza Aérea en Florida a un radio de reabastecimiento secreto en el Atlántico. Desaparecieron a 480 kilómetros al suroeste de las Bermudas. 5 de junio de 1965, Free Boxer del C-119 con 10 pasajeros a bordo se perdió al sudoeste de las Bahamas. 5 de abril de 1956, un D-25 transformado en carguero civil con 4 pasajeros se perdió en la corriente del Golfo entre Palm Beach y la Gran Bahama.
11 de enero de 1967. El Chase IC-122 transformado en carguero con 4 personas a bordo, perdido en la corriente del Golfo entre Palm Beach y la Gran Bahama. 22 de septiembre de 1963. Cargo Master C-132 desaparecido en la ruta hacia las Azores. Y así podremos seguir y seguir y seguir. Luego vamos a pasar a leeros principales barcos, porque también los barcos también desaparecen, barcos, aviones, yates de lujo, en fin, etcétera. Entonces aquí tenemos también los principales barcos desaparecidos o encontrados a la deriva en el área del Triángulo. Vamos a leer unos cuantos, pero también la lista es interminable. En 1840, el Rosalind, un gran navío francés, fue hallado en su ruta desde La Habana, a Europa, dentro de la zona del Triángulo, con las velas desplegadas, la carga intacta y todo el personal desaparecido. Enero de 1880, Atalanta, una fragata británica, salió de las Bermudas hacia Inglaterra con 290 personas a bordo. Se desvaneció en una región presumiblemente no lejana de las Bermudas. El 3 de octubre de 1902, Freya, un buque alemán de 3 palos, fue hallado poco después de salir de Manzanillo, en Cuba, mostrando una fuerte inclinación hacia un costado, solo con una parte de sus mástiles y con el ancla colgando. El calendario de la cabina del capitán señalaba el 4 de octubre, el día siguiente al de su salida. 4 de marzo de 1918, el Cyclops, un barco de aprovisionamiento de la Marina de los Estados Unidos, de 150 metros de largo y 19.000 toneladas de desplazamiento, navegaba desde Barbados a Norfolk con 309 pasajeros. El tiempo era bueno, no hubo mensajes radiales ni se encontraron jamás restos de los naufragios. 1925, vapor Cotopaxi, se desvaneció en su ruta desde Charleston hacia La Habana. Abril de 1932, Jordan Mary, un buque de 2 palos con registro en Nueva York, fue hallado flotando pero abandonado a 80 kilómetros al sur de las Bermudas, con las velas desplegadas y el casco recién pintado. Febrero de 1940, el yate Gloria Colite de Saint Vincent, Antillas Británicas, se le encontró abandonado con todos sus elementos en orden a 320 kilómetros al sur de Mobile, Atlanta. 22 de octubre de 1944, Rubicón, un carguero cubano, fue encontrado por la Guardia Costera en la corriente del Golfo frente a la costa de Florida. Seguimos. Sí, bueno, frente a la costa de Florida, y estaba desierto salvo la presencia de un perro. Igual es que a los que se pasaban pasando no les interesaba el pobre animal. Junio de 1950, Sandra, un vapor carguero de 106 metros que se dirigía desde Savannah, Georgia, a Puerto Cabello, en Venezuela, llevaba una carga de 300 toneladas de insecticida. Pasó San Agustín, en Florida, y luego desapareció sin dejar rastro. Septiembre de 1955, el Connemara, cuarto, un yate apareció misteriosamente abandonado a 640 kilómetros al sudoeste de las Bermudas. 2 de febrero de 1963, el Marine Sulphur Queen, un carguero de 130 metros, desapareció sin enviar mensaje alguno y sin que pudiera darse con alguna clave acerca de lo ocurrido. No se encontraron restos de naufragio, iba en ruta hacia Norfolk, Virginia, desde Beaumont, Texas, con tripulación completa. La última ocasión que se oyó de él fue cerca de tortugas secas. El 1 de julio de 1963, Son Bobby, un bote pesquero de 20 metros con 40 personas a bordo, navegaba desde Kingston, Jamaica, a Cayo Nordeste, 128 kilómetros al sur, desapareció con todos sus hombres. 1924, Raifuku Maru, un carguero japonés, envió un mensaje radial pidiendo ayuda entre las Bahamas y Cuba y luego desapareció. 1931, Stavanger, un carguero con una tripulación de 43 hombres. La última ocasión en que se supo de él fue cerca de la isla Cat, en las Bahamas.
Marzo de 1938. Anglo-Australia, un carguero con una tripulación de 39 hombres. Su último mensaje recibido desde las Azores decía: todo bien. Desapareció. Diciembre de 1967. Reconozco un yate de carreras de 15 metros. Desapareció mientras se hallaba a la vista de tierra. 24 de diciembre de 1967. Wishcraft, embarcación de crucero. El dueño y un pasajero desaparecieron mientras la nave se hallaba atada a una boya del puerto, a 1600 metros de Miami. Abril de 1970. Milton Light Race, un carguero que se dirigía desde Nueva Orleans a Ciudad del Cabo. Marzo de 1973. Anita, un carguero de 20.000 toneladas con 32 tripulantes que navegaba desde Newport News a Alemania. Y así podríamos continuar con miles y miles y más desapariciones que han habido. Unas que sabemos y otras que igual ni tan siquiera nos hemos enterado. Y ahora, más cercanamente, en fechas, podemos recordar el vuelo del NH370 de Malaysia Airlines, del cual hicimos un par de entregas en esta casa. Y que ustedes pueden consultar aquí en el blog o en YouTube, ¿no? Como ustedes prefieran. Otro caso que les voy a comentar, aquí también muy cercano en estas fechas, es el del 5 de abril de 2007. Derek Batten, de 56 años, experto marino, con más de 25 años de experiencia, junto con sus dos amigos y vecinos, los hermanos Peter y James Tustig, de 69 y 63 años respectivamente, zarpan esa mañana del puerto de Adelaide Beach, en Queensland, Australia. A las pocas horas se pierde contacto con su catamarán de 12 metros de eslora, el CAF-2. Tras la búsqueda por mar y aire en días sucesivos, el 18 de abril se localiza el barco a la deriva a 80 millas de Townsville, pero sin sus tripulantes. La radio, el GPS funcionan, un portátil aún está encendido, el motor está en punto muerto y la mesa aún está sin recoger. Los chalecos salvavidas y todo el equipo de supervivencia están en su lugar. Aunque una vela parece rasgada, nada indica un abordaje, una tempestad o intervención de terceros. Pero faltaba un bote salvavidas. El análisis del GPS mostró que se habían desviado de la ruta prevista, a pesar del gran despliegue de medios para su búsqueda. No se encontró ni rastro de ellos. La policía, tras 2 años de investigación, no pudo llegar a ninguna conclusión aceptable. ¿Por qué abandonaron el barco sin coger tan siquiera los chalecos? Curioso. Bueno, y así podríamos estar contando casos eternamente. Se ha teorizado mucho sobre las causas de las desapariciones, ya que unas veces desaparecen los barcos o aviones y otras veces las tripulaciones sin dejar rastro alguno. Y luego nos encontramos con lo típico, ¿no? Los barcos fantasmas sin tripulación. Se ha hablado de serpientes marinas gigantes, o krakens, que engullen los barcos, de remolinos de agua, de tormentas magnéticas, vértices temporales, agujeros negros, etc. Y no siempre ocurre en el Triángulo de las Bermudas, sino en otros lugares de la Tierra. Y nosotros la única pista que tenemos de que hayan sido extraterrestres es el comunicado que enviaron diciendo que ellos habían secuestrado al avión MH370 de Malaysia Airlines. No sabemos a ciencia cierta si en todos los casos están implicados los extraterrestres, estos seres. Yo personalmente creo que no. También hay otra teoría sobre la piratería marítima, pero no explicaría los de los aviones, ¿no? Las desapariciones de aviones. Y bien, hemos llegado al final de esta extensa entrega de hoy, que esperamos que haya sido de su agrado. Y esta entrega se la quiero dedicar especialmente a aquellos que cuando desapareció el vuelo NH370 se atrevieron a decir que era la primera vez en la historia que esto ocurría. Y como han podido comprobar,
Hay muchísimos casos de desapariciones. Podríamos llenar un estadio de fútbol lleno de casos de estos. Que no nos engañen, intenten confundirnos. Y cuando viajen, no desaparezcan. Adiós y hasta la próxima.